Muy bien, vamos a abrir las Biblias a Romanos 9 y estamos hoy día en versículos 6 hasta 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Sino, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vamos a ver. Padre, ahora pedimos que nos concedas ojos para ver la belleza de tu verdad y para creer y obedecer. Que seamos hijos verdaderos de Abraham y seguidores verdaderos de Jesucristo. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, semana pasada vimos que capítulos 9 hasta 11 son una unidad en el libro de los Romanos y les pedí leer los capítulos, espero que lo hicieron y si lo hicieron, supongo que van a tener preguntas. Porque los que en verdad estudian este pasaje probablemente van a decir, leí esto aquí, en verdad dijo esto, porque algunas partes son difíciles aceptar al principio de leerlos. Pero el hecho es esto. Pablo está manifestando que Dios es Dios. Y esto molesta a la mayoría de nosotros cuando comenzamos a entender lo que quiere decir que Dios es Dios. Porque Pablo está manifestando que Dios está gobernando todo, incluyendo quien es salvo, quien se salva. Y esto a veces nos ofende. Pero cuando llegues a entender que Dios es Dios y que Dios es un Dios bondadoso, bueno, es gran consolación en tiempos de tribulación y de dificultad. Entonces vale la pena estudiar y captar lo que Dios nos dice en este pasaje. Bueno, última vez vimos que Pablo tenía gran tristeza y gran compasión para su pueblo porque estaban rechazando a Jesucristo como el Mesías, el Cristo. Y esto lo hizo muy triste porque sabía que su destino sin Cristo es el lago del fuego eterno. Y vimos que como muchos de hoy, o muchos hoy día, son como los judíos de aquel tiempo, tienen gran privilegios espirituales, escuchando la palabra y todo eso, pero no están aprovechándose de sus privilegios y están pereciendo sin haber recibido a Jesucristo como Señor. Y espero que nadie que está escuchando es tal persona, pero asegúrense que están en Cristo, porque sin Cristo, toda la religión no importa, no vale. Ahora, el asunto ante nosotros en este pasaje es que, como la mayoría de la nación de Israel había rechazado a Jesús como el Cristo de Dios, ¿cómo puede Pablo afirmar
que Dios gobierna todas las cosas conforme a su plan. Si parece que la mayoría de su pueblo escogido están rechazando su plan. Y no quiere decir que este rechazamiento indica que el plan de Dios no está llevando a cabo conforme a la voluntad de Dios. Y la respuesta de Pablo es: la palabra de Dios no ha fallado ni puede fallar. Cuando hombres piensan que la palabra de Dios ha fallado, es que no entienden, es que malinterpretan las promesas y la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos ver primero la certidumbre de la palabra de Dios. Y segundo, la promesa. ¿Cuál es la promesa verdadera de Dios en respecto a los hijos de Abraham? Y otra vez, no que la palabra de Dios haya fallado en respecto a la nación de los judíos. Y vamos a explicarlo esto en un momento, pero primero quiero decir que este es un asunto bien importante. Confiar en la palabra de Dios para nuestra felicidad y nuestra paz en este mundo. Si no podemos confiar en la palabra de Dios, no tenemos luz para guiarnos en este mundo oscuro, este mundo de tinieblas. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? Pues, ¿quién sabe si Dios no nos ha dicho? Y si la palabra de Dios falla en un punto, puede fallar en todos los puntos. No sabemos en cuál punto. Si no podemos confiar en un versículo, ¿cómo sabemos que podemos confiar en otro versículo? Si una parte es incorrecto, no podemos confiar en nada. Y por eso nosotros soy muy celosos, espero defender la infalibilidad de la Escritura. Dios ha revelado todo es de Dios, y Dios no mienta, Dios no hace errores. Y muchos quieren decir, bueno, sí, podemos confiar en esta parte, pero no en este. Entonces, ¿cómo puedes decidir eso? Y están elevándose sobre la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que someternos a la palabra, sabiendo que es de Dios y Dios no hace errores. Además, si piensas en tu vida diaria, que la palabra de Dios haya fallado en algún punto, tu vida va a ser llena de dudas, de tristeza, de confusión. Vas a faltar el gozo y la paz que Dios les ofrece por sus promesas. Entonces, tenemos que ser convencidos por Dios que su palabra es fiel. ¿Y cómo puede convencernos? Por nosotros leerlo y aplicarlo día tras día. Una pregunta. ¿Por qué nosotros quejamos y murmuramos de nuestras vidas miserables tal como son? Mientras Pablo y Silas, habiendo sido arriesgados y echados en la cárcel, estaban gozándose, cantando himnos a Dios a la medianoche. Es porque nosotros no creemos a la palabra de Dios como ellos creen.
Y digo nosotros porque yo soy también culpable, como los demás, de no confiar a Dios, en Dios como debo, y no tomar su palabra en lo que dice como la verdad. Tengo dudas en las tribulaciones y es mi falta de fe y me roba de mucha paz por eso. Con todos nuestros hechos, si estamos murmurando, si estamos quejando, estamos diciendo que la palabra de Dios nos ha fallado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre cuida de nosotros, que Dios está gobernando todas las cosas para nuestro bien. Y si estamos quejando, entonces es evidente que no creemos esto. Con mis hechos, sino con mis labios, cuando soy triste, cuando soy doloso, estoy diciendo que la palabra de Dios me ha fallado. Dios no me trata tan bueno como me ha prometido en su palabra. Y es cierto que esto no es. Y si estoy murmurando, estoy diciendo a Dios, tú no haces bien lo que haces. Cuando me preocupo, estoy diciendo a Dios, no confío en ti o tus palabras. Y digo esto porque Dios nos ha prometido gracia suficiente para todas las tribulaciones en esta vida y gozo eterno en la próxima vida. Y cada duda y cada vez que estoy murmurando, estoy manifestando que no confío en su palabra. Tenemos que entender que la palabra de Dios es seguro y no falla. Jesucristo dijo, Juan 10:25, la palabra de Dios, ¿cómo se dice? No puede ser quebranto. 10:25. La escritura no puede ser quebrantada. Y es cierto. Él dijo muchas veces a los discípulos que algo tenía que pasar para que se cumplan las escrituras. ¿Y saben qué? La mayoría de los tiempos que dijo esto, estaba diciendo a sus discípulos algo de cómo él iba a ser rechazado por su pueblo. Por ejemplo, Mateo 26:54. Mateo 26:54. Jesús dice, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y eso respecto a su ser entregado a los romanos y todo eso. Cuando alguien dice que el rechazamiento de Jesús por la nación de los judíos indica que la palabra de Dios ha fallado, es que no están escuchando a la palabra de Dios. Jesús repetidamente citaba escrituras del Antiguo Testamento que pronosticaban que él iba a ser rechazado por su pueblo. Hay algunos que en nuestro tiempo están diciendo que este rechazamiento fue un error y la iglesia es el plan alternativo de Dios, porque no deben haber rechazado a Jesús a los judíos y que algún día Jesús tiene que venir otra vez para establecer
un reino mundial por 1000 años y todo esto. Y la razón que dicen esto es que creen en efectivo que la palabra de Dios ha fallado y Dios tiene que buscar otro recurso para cumplir sus propósitos. Y esto es un error grande. Y vamos a ver lo que Pablo dice a esta idea, que el plan de Dios puede fallar. No todos los, literalmente, que son de Israel, son israelitas. El punto de versículos 6 a 11. Las promesas de Dios a Abraham en respecto a su descendencia y la bendición del mundo fueron para los descendientes espirituales de Abraham, no carnales. Fue un error de interpretar las promesas espirituales en sentido carnal. Y quiero decirles que esta es la razón casi siempre hoy día que el pueblo piensa que la palabra de Dios haya fallado. Es porque están interpretando promesas espirituales como son promesas materiales. Y esto no debe sorprendernos porque aún los discípulos lo hicieron. Cuando Jesús enseñaba, Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Y los discípulos pensaban, Jesús habla del pan y no de la enseñanza de los fariseos. Jesús dijo, Lázaro duerme. Y los discípulos dijeron, entonces se sanó y está bien. Cuando Jesús señalaba que estaba muerto. Y entonces, hoy día tenemos la misma tentación y tomamos la promesa que Dios ha hecho en respecto a términos espirituales y lo aplicamos a cosas mundiales y es un error. Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás añadido será. Y la gente dice, bueno, es que dice que Dios me va a dar una casa buena y un auto nuevo y todas estas cosas. Y se olvidan que dice buscar primero a Dios y no más busquen estas cosas y piensan que Dios no da lo que promete. Jesucristo dice en Juan 15, pide lo que quieres, pero dice, permanecer en mí. Muchos dicen, pregunto lo que quiero, pues yo quiero ser el mejor jugador en mi deporte favorito, y yo quiero venganza sobre mi hermano, y todas esas cosas que quieren y están mal aplicando las promesas de Dios. Y por eso, cuando Dios no hace por ellos lo que quieren, dicen, pues Dios no guardó sus promesas. No, es que pensabas en términos mundiales cuando Dios hablaba en términos espirituales. En respecto a las promesas a la nación de Israel, Pablo manifiesta en ese pasaje que la Escritura nunca enseñó que las promesas incluían todos los descendientes de Abraham o Israel o Isaac, como quieres escoger. Aquí, no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según
la promesa. 3 diferentes maneras hacia el punto. Dios está hablando de hijos espirituales. El mundo interpreta hijos carnales. Abraham fue el padre de la nación de Israel y recibió la promesa de un hijo. Y ustedes deben recordar la historia. Esperaban un hijo y cansaban de esperar el hijo. Entonces Sara dijo a Abraham, toma a mi criada y tengo un hijo con ella. Y concibieron así Ismael. Y Dios dijo, este no es el hijo de la promesa. Y años después nació Isaac. Y Dios dijo, Isaac va a ser el heredero, no Ismael. Ismael va a tener bendiciones terrenales, pero a Isaac va la promesa. Y no sé si recuerdan, pero después de la muerte de Sara, Abraham se casó otra vez con una concubina que se llamaba Setura y concibió otros hijos. Tampoco fueron estos participantes en la promesa. Todos estos descendían de Abraham, pero a Isaac, y los hijos de Isaac fueron las promesas. ¿Por qué solamente Isaac y algunos de sus descendientes? Para manifestar la diferencia entre los hijos de la promesa y los hijos carnales. Ismael fue nacido en la forma ordinaria, la forma carnal. Isaac fue nacido después de que no pudo ser concebido en la forma normal, para manifestar que él fue nacido de Dios y no de hombre, y así es hijo de promesa y no hijo natural. Y son los hijos de promesa quienes Dios cuenta como la semilla verdadera de Abraham, y estos son los herederos de las promesas. Y esto se enseña, en otras partes también. Vamos a ver en Romanos mismo, capítulo 2, versículos 28 y 29. Ya los leímos, lo estudiamos en nuestro estudio. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Dios tiene que circuncidar el corazón. El hombre no puede. Pablo habla también en capítulo 4 de hijo de promesa y todo esto, y hay que leer todo esto. También habla en Gálatas 4, versículos 20 y adelante, y ustedes pueden leer esto en otro tiempo. Pero para manifestarles que no solamente es Pablo, quiero que lean las palabras de de Jesús en Juan 8, 44. Versículo 39, vamos a 8:39. Los judíos dicen a Jesús, nuestro padre es Abraham. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús dice, no importa lo que dicen, lo que hacen no es lo que Abraham hizo, y ustedes hacen lo que el diablo hace, y por eso
los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes son de su padre el diablo. Hablaba a israelitas. Jesús sabía que ellos tenían la herencia por la carne de Abraham, pero no tenían la fe de Abraham. La palabra de Dios no falla. Los hijos espirituales de Abraham sí son salvos. Todo Israel de la promesa va a ser salvo, pero no todo de la carne. La promesa nunca fue para todos sus hijos conforme a la carne. Un remanente, no más. Ahora, un hermano escribió: Isaac es dibujo del milagro espiritual del nuevo nacimiento, de lo cual no se puede explicar el hombre. Dios quiere que entendamos que los que van a heredar la vida eterna lo hacen por su gracia y su misericordia, y no porque tienen los papás correctos o son parte de una iglesia correcta o algo así. Dios, en su misericordia y en su amor, obra en los herederos del reino un milagro para cambiar sus corazones, lo que ellos no pueden hacer. Si tú crees en Jesús, es porque tú has sido llamado por Dios para ser hijo de Abraham, y tú has recibido el don de la fe de Abraham. Dios mediante, el próximo domingo vamos a ver que este llamamiento depende no en lo que somos, no en nuestros méritos, sino en la misericordia de Dios y solamente su misericordia. Bueno, la promesa es para los que son de la fe de Abraham, como vimos en capítulo 4, no de la semilla de Abraham, literalmente, de la carne. Bueno, ahora, ¿qué podemos aprender de esto? La gente verdadera que está siguiendo al Señor siempre son un remanente del pueblo visible de Dios. Para los que no creen, quiero decirles, no pueden juzgar a Cristo por sus iglesias, porque sus iglesias que traen su nombre no son enteramente cristianos. Como no todos de Israel son de Israel, tampoco no todos los de las iglesias cristianas son cristianos. Los verdaderos creyentes y seguidores de Jesucristo siempre son un grupo chico del reino visible. Siempre, como Jesús dice, hay cizañas entre el trigo y va a ser así hasta que Cristo viene otra vez. Entonces, no busca a las iglesias. Lea de Jesucristo y busca lo que Él ha dicho y búscalo en su palabra y no en el mundo. Porque si lo buscas en su palabra, lo vas a encontrar cuando lo buscas con todo tu corazón. Él es verdadero, aunque todos los hombres sean mentirosos. Segundo punto. Por ser miembro de una iglesia, por ser ciudadano de una nación cristiana, todo esto, por tener papás cristianos,
ancianos, esto no garantiza que tú eres cristiano. La fe de los papás no puede salvar a sus hijos. Nadie es automáticamente un cristiano. Hasta que Dios cambie tu corazón, andas perdido y necesitas que Dios obre en tu corazón. Y debes buscarlo. Los papás no deben presumir que sus hijos van a ser cristianos solamente porque los papás creen. Deben orar por sus hijos y trabajar con todo esfuerzo para enseñarles las Escrituras y guiarles a Jesucristo, porque no hay algo automático que los hace creer. Hay que orar y trabajar mucho por ellos. No piensen que solamente porque van a la iglesia están bien. No puedo decirles, cuando yo fui al colegio, ¿cuántos muchachos criados en la iglesia se enloquecieron cuando tenían la libertad de no ser bajo sus papás? Hay que orar y trabajar y no dejar de hacerlo hasta que los hijos manifiesten un corazón nuevo, y luego hay que orar y trabajar para que los hijos creen en la verdad, crecen en la verdad. Pero no piensen que automáticamente están seguros. Hijos de papás cristianos no piensen que por sus papás van al cielo. Dios tiene que cambiar tu corazón y darte nuevo nacimiento. Busca a Cristo, busca su gracia. Ora que Él te capacita a volver de tu pecado, a abrazar a su salvación. Juan 1:13 dice, no son engendrados de sangre, es decir, no es herencia, ni de voluntad de carne, no decides, ni de voluntad de varón, nadie puede decir por ti, sino de Dios. Dios tiene que darte la nueva vida. Busca la nueva vida de Él. Por todos nosotros hay que confiar, creer la palabra de Dios. Los que creen en Jesucristo, los que se entreguen a Él, los que tienen nuevo corazón para creer en Él, estos tienen vida eterna. Y los que tienen Cristo tienen victoria sobre este mundo, a pesar de las tribulaciones que tienen. Nosotros tenemos que entender, la palabra de Dios no ha fallado, no va a fallar, no puede fallar. Necesitamos poner nuestros corazones en las cosas arriba y correr con perseverancia a creer puesto ante nosotros. Y si nuestros ojos son fijados en Cristo, vamos a entender que lo que Dios nos ha prometido, gracia suficiente para este mundo, es nuestro. No dudamos a Dios. Confiamos en Él, esperamos en Él. Y en tiempo vamos a ver que Él sí guarda sus promesas. Debemos hacer que nuestras peticiones sean hechas conocidos a Dios, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardarnos hasta que Él viene otra vez. Oramos. Padre, queremos pedir que si hay alguien que no se ha entregado a Cristo todavía, que no ha confiado en Cristo, que abra su corazón, que nos conceda un nuevo corazón, que escuchando vea su necesidad y abraza a Cristo, se arrepiente de su pecado y pone su esperanza en Cristo y solamente en Cristo. Padre, por los que andan pensando ser decepcionados,
Abra sus ojos a ver que tus promesas son fieles y lo que tú has prometido vas a hacer. Pero deben interpretar tus promesas como está y no en términos materiales. En este mundo tengamos tribulación, pero Cristo sí. Tenemos victoria sobre el mundo. Concédenos fe para andar en paz y tranquilidad, confiando en ti. Pedimos en nombre de Cristo Jesús.